Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Quiero compartirles mi testimonio de una manera breve y también les estaré compartiendo algunas citas bíblicas que van con mi testimonio. Yo soy de Ecuador. Originalmente mi familia es de Ecuador. Yo nací en Ecuador y crecí en Ecuador. Estudié allá parte de mis estudios y luego en el 2001, 2002 por ahí vinimos hacia los Estados Unidos con la bendición de Dios. Con esta condición, digamos así, o con esta bendición más bien de ser albino y tener la visión baja, siempre desde pequeño tenía bajo autoestima. Entonces ese bajo autoestima fue siempre creando un vacío en mi corazón. Estudié, luego que llegamos aquí en Estados Unidos, estudié hasta la high school, hasta el senior year, y luego me dediqué a trabajar. Hubo un momento que a través de una amiga fui conociendo estas cosas del ocultismo, a jugar con las cartas, los naipes, esas cosas. Y me fue llamando la atención. Algunas personas me decían, es una bendición de Dios que Dios te ha dado para ayudar a algunas personas y ayudarles, pues. Con ese bajo autoestima que yo había crecido, empecé a practicar estas cosas sin darme cuenta que había estado trabajando para el diablo mismo. Después de 2 años, 3 años de haber practicado estas cosas, el Señor puso en mi camino a un hermano del grupo de oración que venía y me visitaba. Me hablaba de Dios. No me llamaba en aquel momento mucho las cosas de Dios porque el enemigo quiere cegar a las personas, como dice en Lucas 8:12, para que no crean y no se salven. Esa es la meta del demonio. 1 Timoteo 2:4 dice que Dios quiere que todos los hombres se salven, lleguen al conocimiento pleno de la verdad. El demonio quiere todo lo contrario. Lucas 8:12 dice que el demonio se roba lo que es sembrado de Dios, la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios que es sembrada en nuestro corazón, para que no crean y no se salven. Ese hermano era perseverante, venía. Un día me invitó al Santísimo Sacramento y me gustó. De hecho, le empecé a pedir que me llevara para allá hasta que llegó un momento que yo le dije, bueno, le tengo que contar porque yo ya no quiero hacer más de estas cosas. Yéndome a estar en la presencia de Jesús sacramentado, el Señor mismo me fue abriendo la mente, el corazón, el entendimiento, hasta hacerme comprender que eso que practicaba no era bueno. Había un momento que yo le conté lo que estaba haciendo y Él me dijo, me ayudaría. Para entender el contexto de ese testimonio, quiero leerles Deuteronomio, capítulo 18. Vamos a leer desde el versículo 10 en adelante para entender y mejor explicar en aquello que había caído engañado por el enemigo. Dice, no ha de haber dentro de ti nadie que haga pasar a un hijo o a su hija por el fuego, que practique la adivinación, la astrología, la hechicería o la magia, ningún encantador, ni quien consulte espectros o adivinos, ni invocador de muertos, que era exactamente lo que yo hacía, pensando que hacía bien en toda mi ignorancia. Pues todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios, y por causa de estas abominaciones desaloja Yahvé tu Dios a esas naciones a tu llegada.
Entonces sucede que le comenté a este hermano lo que yo estaba haciendo y me dijo, bueno, el día lunes, que es el grupo de oración en la parroquia San Pedro, en el basement de la iglesia de la parroquia de San Pedro en Danbury, Connecticut, eh, vamos a hacer lo siguiente. Te va a recoger en tu casa y vamos a traer todo lo que tú tienes de las cosas que practicas sirviéndole al enemigo y vas a hacer una confesión pública de lo que tú de lo que tú estás haciendo. De esta manera también vas a ayudar a otras personas que estén pasando por lo mismo para que se den cuenta que no está bien. Al inicio pensé que yo dije, pero en mi mente yo dije, después que yo haga esto, ¿quién siquiera que me dirija la palabra, que irá a hacer de mí? Pero ¿saben qué, mis hermanos? Yo estaba dispuesto a estar reconciliado con Cristo, aunque todo el mundo me diera la espalda. Quería volver a Cristo. Bendito sea Dios. Entonces, hicimos lo que vamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18. Déjenme lo encuentro un momentico. Bien, Hechos 19, 18 dice, muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar públicamente sus prácticas, que fue exactamente lo que invitado por este hermano yo hice. Yo iba diciendo en el grupo de oración, miren, yo estaba haciendo esto utilizaba para esto, y iba rompiendo cada uno de esos objetos en frente de todos. Bastantes de los que habían practicado la magia reunieron los libros y los quemaron delante de todos. Calcularon el precio y hallaron que subía a 50,000 monedas de plata. Y luego vinimos a mi casa y reunimos todo lo que tenía de esos objetos y quemamos. Luego me fui a confesar con el sacerdote, a reconciliarme con Dios. Empecé a aprender a rezar un poco más, a aprender a rezar el rosario, a leer la Biblia. Y luego más adelante, como más o menos en el 2010 en adelante, me entré en el mundo de la música. Empecé a ser un DJ bien popular, bien conocido. Siempre estaba en busca de la fama, de subir a las radios grandes y tocaba en algunas radios de Estados Unidos, también de Ecuador y buscaba siempre hacer lo mejor que podía en ese arte de la locución y mezclas a la vez. Fue por 12 años que hice la música. Por ahí en el 2014 escuché escuché una conversación donde un hermano le preguntaba a una hermana que por qué había que bautizar a los niños y que le diera fundamentos bíblicos, y no escuché respuesta. Esto me llamó mucho la atención. En mi mente yo dije, algún día yo quisiera saber quisiera dar la respuesta basada en la Sagrada Escritura. Pasó, pero esa duda quedó. En el 2019 estábamos esperando una hija con mi esposa, en aquel tiempo era mi novia, y sucede que faltando días para que la bebé nazca, estábamos programando ya con el ginecólogo toda esta cuestión en el hospital. En una de estas citas, ya casi listo para que nazca la bebé, iba a ser una mujer, una niña, era una niña. Nos encontramos con esta triste noticia
que la bebé se ha muerto dentro de su vientre. Entonces, bueno, ella eh, tuvo, la bebé nació muerta, mientras mi esposa estaba hospitalizada. Yo a buscar ¿cómo se llama? La caja donde se pone a la bebé que está muertita, a venir al hospital. Fui a buscar a mi hija, a llevarla a casa para que el siguiente día el sacerdote celebrara la misa y luego llevarla al cementerio. Y así pasó. Fue un momento muy duro, muy doloroso, eh, pero Dios se vale de todo para el bien de los que lo aman, dice Romanos 8:28. Aprendí a decir como decía Job en Job capítulo 1 versículo 21. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea Dios. En aquel momento no entendía mucho, había tenido, era un católico tibio, digamos así. Entonces, el enemigo ahí es cuando rápidamente actúa. Alguien decía, un corazón vacío, una mente vacía es casa del diablo. Ahí es donde el diablo viene y pone la cizaña. Justamente lo que me pasó a mí. Hasta estaba tentado por las drogas, estaba tentado por el alcohol, no sabía qué camino escoger. En eso que me decidía qué camino mismo escoger, entonces en las noches cuando no podía dormir, pensando en mi hija que había fallecido y estaba muy emocionado y bueno, una vez por casualidad había agarrado el teléfono y pongo en YouTube y sale el padre Luis Toro, el misionero de la misericordia, un excelente sacerdote y apologista católico. Y sucede que justamente estaba explicando acerca del bautismo, por qué se bautiza a los niños y daba las citas. Y me encantó escuchar y esa duda que desde por ahí 2014, por ahí, que hace años atrás tenía, se empezó a aclarar. Y empecé a hacer como dice el Salmo 119, versículo 114, que la palabra de Dios sea mi refugio, como también lo dice así el Salmo 119, versículo 147, como lo dice el Salmo 119, versículo 105, tu palabra es lámpara para mis pasos, luz en el sendero luz para mis pies, luz para mi camino. Entonces empecé a dejarme iluminar de la palabra de Dios, a enamorarme de la palabra de Dios. Le comenté lo que me estaba pasando al sacerdote que conocía la situación de mi hija y todo eso. Eh, Él me dijo, te voy a presentar esta materia de la apologética para que aprendas a dar razón de la fe y ayudes a los demás. Me dio un libro, bendito sea Dios, y por ahí empecé. Luego conocí al padre, al material del padre, que en paz descanse, Flaviano Amatulli, el material de los apóstoles de la palabra, y me puse a estudiar con mucho fervor, con mucha dedicación. Pero faltaba algo, dejar la música. En el 2020 por ahí, una hermana mía, con mucho cariño, mucha caridad y mucha valentía me dijo, tú estás hablando de Dios, pero al mismo tiempo sigues promocionando la música del mundo, entonces el mensaje se contradice. Y también eso me llegó muy profundo a mi corazón. Y yo dije, en algún momento voy a dejar la música. En el 2021 nace mi otra hijita y yo pensaba, empecé a reflexionar, a recapacitar, cuando ella crezca, yo con qué cara voy a decirle, oye, mi hija, esa música no es bueno o tiene mensaje malo, siendo yo mismo quien lo promuevo y promociono esa música. Yo trabajaba con la música de la línea de la música urbana, siendo que yo mismo lo promuevo en la radio, en los escenarios y donde quiera. ¿Con qué cara voy a enseñarle de respeto, de integridad,
de una vida cristiana a mi hija cuando yo mismo promuevo eso. Entonces, en parte, el enemigo aún me tenía agarrado por alguna área de la vida donde a través de la música aún seguía transmitiendo el mensaje mundano. Yo dije, voy a dejar la música. No sabía dónde, cuándo y cómo, pero voy a dejar. Fue hasta el 2022 donde decidí dejar completamente la música. Hablé con el párroco de aquella parroquia en aquel entonces y le dije que quiero dejar la música y que en qué le puedo ayudar y que me gusta estudiar la Biblia y que si puedo enseñar. Bueno, con la gracia de Dios me integré al grupo de catequesis. Seguía formándome y a la vez seguía compartiendo lo que iba aprendiendo de la palabra del Señor con los catequistas y con los niños en la catequesis y luego con los padres de familia en la catequesis. Y fue algo muy hermoso. El Señor me empezó a usar de una manera increíble, aunque yo, siendo tal vez, ¿cómo se dice? Unworthy, siendo tal vez no estando a, a la altura de un siervo de Dios, el Señor me ha escogido para servirle a Él. Bendito sea Dios. Y lo hago con tanto cariño, con tanta dedicación, con tanto amor a mi Señor, con tanta fidelidad a su iglesia que Él ha fundado. Bueno, dejé la música, empecé como catequista, empecé a seguirme preparando, seguirme instruyendo, hasta que conocí la escuela de DASAM, DASM. Es una escuela de apologética avalada por obispos de alrededor del mundo que enseña cómo conocer la fe y vivirla de una manera integral, no parcializada, sino integral, en una formación hermosa que nos enseñan a formarnos en el área humana, espiritual, pastoral. Son 4 áreas: espiritual, humana, pastoral y doctrinal. Entonces, eso ha sido una gran bendición. Con la bendición de Dios, hoy en día soy certificado por los obispos de la Iglesia Católica como apologista católico. Sigo estudiando, pero a la vez también sigo transmitiendo aquello que el Señor me ha dado. No quiero ser como ese siervo ocioso que recibió del Señor y ahí lo enterró, como nos dice el Señor en su Evangelio, San Mateo 25, del 15 a la 30. Entonces, así el Señor me ha utilizado para servirle, para llevar su mensaje, su buena noticia, y para ayudar a nuestros hermanos católicos a conocer su fe a través de la apologética, Unitatis Preservatio, y también a nuestros hermanos protestantes para traerlos de vuelta a la iglesia con fundamento bíblico, no buscando condenar, juzgar, pelear, sino dando razones de nuestra fe, como lo dice el apóstol San Pedro, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 16, y como también así lo afirma el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1285, donde nos dice que los confirmados reciben una gracia especial del Espíritu Santo y se convierten en discípulos auténticos de Jesucristo y están llamados a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. Entonces, esto de la apologética es parte integral de nuestra vida. Por eso, para que seamos buenos cristianos, hay 5 áreas en las que debemos de siempre trabajar. 1, conocer la fe, celebrarla, vivirla, que estas dimensiones brotan del bautismo al unirnos con Cristo, como nos dice en en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, y el extender y defender la fe brotan del sacramento de la confirmación, como lo dice 1 Pedro 3, 15 al 16 y como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1285. Entonces, para la gloria de Dios, estamos aquí, estamos trabajando, estamos para ayudarles con sus dudas que tengan y para seguir
compartiendo las razones de nuestra fe católica. Que el Señor les bendiga y les proteja, que la bienaventurada siempre Virgen María y todos los santos intercedan por cada uno de ustedes, de vuestras familias y vuestros seres queridos. Los quiero mucho en el amor de Cristo, como dice en Números 6:24, que el Señor te bendiga y te proteja. Y para terminar, quiero leer con ustedes la carta de San Pablo, o la epístola de San Pablo a Timoteo, capítulo 1. Vamos a leerlo desde el versículo 12 en adelante. Primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 1, del versículo 12 en adelante. Doy gracias a aquel que me revistió de fortaleza, a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me consideró digno de confianza al colocarme en el ministerio. A mí, esto me toca a mí que antes fui un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero encontré misericordia porque obré por ignorancia, cuando no era creyente. Pero la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí juntamente con la fe y la caridad en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Gracias, mis hermanos y hermanas, por tomarse este tiempo para escuchar mi testimonio. Compártanlo con sus seres queridos. No se queden ustedes con este gran tesoro que el Señor hoy nos ha regalado, que ustedes y yo compartamos. Y espero en Jesucristo que ustedes, y si aún no han tenido, tengan muy pronto su encuentro personal con el Señor, para que cada día, como buenos cristianos, busquemos siempre conocer la fe, celebrar nuestra fe, vivir nuestra fe, extender nuestra fe y defender nuestra fe. Los quiero mucho en el amor de Cristo. Que el Señor les bendiga y les proteja.